El 25 de abril del 2013, una cliente frecuente entró a altas horas de la noche a la tienda de la estación de gasolina de Exxon en Norton Shores, Michigan, Estados Unidos. En la caja la atendió Jessica Herringa, quien parecía algo nerviosa y no tan alegre como de costumbre. Al ver la hora, la cliente le dijo a Jessica que no debería trabajar tan tarde y que por lo menos su novio o alguien más debería acompañarla. Otro hombre, quien también se encontraba en la tienda, intervino y dijo de forma amistosa: ella tiene a sus clientes que también la cuidan. Pero Jessica se mostró aún más incómoda. Fue esa clienta la última persona en ver físicamente a Jessica Herringa. Hola a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. Mi nombre es Elizabeth y el día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Jessica. Como pudieron ver, tenemos un nuevo fondo. Quisimos probar algo diferente en estos días que estamos encerraditos en casa para cambiarnos un poco la mente, distraernos y mantenernos un poco ocupados, así que espero que les guste. Como podrán ver atrás, las imágenes que podrán estar observando son las personas de las que voy a estar hablándoles sobre este caso, así que espero que les guste. Y también quiero recordarles que es muy importante que permanezcan en casa por la protección, por la salud, no solo de cada uno de ustedes, sino también por su familia, por sus amigos, por sus padres, abuelos, por todos, por la humanidad en sí. Así que, sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Jessica Lynn Herringa era una joven de 25 años, madre soltera de un hijo de 3 años, trabajadora de la estación de servicio ExxonMobil en Stanby Road en Norton Shores, Michigan. Luego de dar a luz, Jessica empezó a trabajar en esta estación de servicio para poder costear todos sus gastos. Debido a toda esta situación, ella tuvo que poner en pausa sus estudios, aunque tenía el deseo de continuarlos rápidamente. Ella estaba estudiando contabilidad. Para la noche del 25 de abril del 2013 específicamente es cuando un hombre entra a esta estación de servicio donde trabajaba Jessica. Ya era bastante tarde y él al entrar le pareció bastante extraño que no había absolutamente nadie, y cuando fue a pagar sus cosas se dio cuenta que la cajera tampoco estaba. Cuando él vio todo esto decidió llamar a las autoridades. Realmente no le parecía nada normal y de inmediato tuvo la corazonada de que algo extraño o algo malo había pasado. I just got to work. I'm at the Exxon gas station on Sternberg Road, kind of Sternberg, Grand Haven. Okay. And there's nobody here. De inmediato, las autoridades se llegaron al lugar y empezaron a inspeccionar todo esto. Y efectivamente, Jessica, quien era la cajera de turno aquella noche, no se encontraba. Las autoridades siguieron revisando todo el local. Cuando ingresaron a la parte trasera de aquel lugar, se dieron cuenta que la cartera y la chaqueta de Jessica se encontraban allí. En el bolso de ella habían $400. Nada de esto parecía haber sido quitado de su lugar ni robado. Decidieron después revisar la caja registradora y también se dieron cuenta que todo el dinero estaba allí, así que casi de inmediato descartaron la posibilidad de un robo. Inspeccionando un poco más en la parte trasera del local, se dieron cuenta que la puerta que daba hacia atrás estaba ligeramente abierta. Cuando revisaron todo eso, se dieron cuenta que también había algunas partes de un arma, pero eso no fue lo único alarmante, sino que también se dieron cuenta que habían unas gotas de sangre. Automáticamente la policía llamó a la brigada canina para que pudieran seguir el olor de Jessica desde el punto de la puerta trasera donde estaba la sangre, pero los perros fueron incapaces de poder seguir el olor de la joven. Al iniciar la investigación como tal, ya de una manera formal, se decidió interrogar al gerente de turno. El gerente aquella noche no había estado como tal en aquella tienda, solamente había estado Jessica sola, pero él comentó que como a las 11 de la noche él había pasado con su esposa en su auto de una manera de vigilando los locales o estas estaciones de servicio que ellos dirigían. La única cosa que les pareció extraña en aquel momento era que estaba estacionada una minivan a las afueras de esta tienda de servicio y había un sujeto que parecía entrar y salir del automóvil, como también desde la parte trasera, como revisando algo, entraba, salía, pero después esta persona se montó y se marchó. Aunque les había parecido un poco extraño, no se afanaron mucho en ello y lo dejaron pasar, en ningún momento ellos recibieron alerta de que estuviesen robando o que Jessica estuviese en peligro, así que ellos continuaron con su camino.
Al revisar las cámaras de seguridad de la estación de gasolina, se logró encontrar que sí efectivamente había estado estacionada una minivan Chrysler Town y Country de color plateado. Esta coincidía con lo que había dicho el gerente. Este vehículo también fue captado por cámaras de vigilancia de otros 3 negocios más que estaban en el camino. La policía intentó rastrear esta minivan en todas las cámaras de vigilancia que estaban en el camino, pero en ninguna de ellas pudieron visualizar cuál era la placa que llevaba este vehículo. Así que se les hizo sumamente difícil poder determinar quién andaba allí, ya que tan solo en Michigan había registrado 15,000 vehículos del mismo color, del mismo modelo, así que era como una aguja en un pajar. Al continuar con la investigación también se logró interrogar a aquella persona o aquella mujer que había visto por última vez a Jessica, con la que había estado conversando en sus últimos momentos. Esta persona dijo que había estado allí, que un sujeto también había entrado y que cuando ella le dijo a Jessica que debía cuidarse o andar en compañía de su novio o alguien más por estar trabajando a altas horas de la noche, ese sujeto intervino en la conversación diciendo que los clientes cuidaban muy bien a Jessica. A esta persona le pareció que Jessica reaccionó de una manera muy extraña o nerviosa cuando este sujeto habló, así que de inmediato ella les dio las características de esta persona a las autoridades y se hizo un retrato hablado a partir de la declaración de esta testigo. Con los días, la investigación se fue intensificando, involucrando un equipo de búsqueda y rescate con personal terrestres y helicópteros, así como personal forense, pero nada fue encontrado, por lo que la policía pensaba que Jessica seguía con vida, retenida en alguna parte en contra de su voluntad. Aunque en la estación de servicio había cámaras de vigilancia, lamentablemente estas cámaras solo estaban en la parte de adelante de la estación de servicio, pero no habían cámaras de vigilancia en la parte trasera del local donde aparentemente sucedió todo, ni mucho menos dentro del local, lo que hizo aún más complicado determinar cómo se habían llevado a Jessica o qué le había pasado. Luego de eso se analizaron las gotas de sangre que se habían encontrado en la parte trasera de la estación de servicio y estas efectivamente dieron el resultado de que sí se trataba de la sangre de Jessica. Los detectives tenían docenas de personas de interés en el caso y muchos agresores registrados en la zona. Al proseguir con las investigaciones, uno de los nombres sobresalió y este era Brad Mason. Resulta que para el 6 de febrero del 2014, ya un año después de la desaparición de Jessica y sin tener ningún tipo de avance, las autoridades recibieron la llamada del padre de Brad Mason. Esta persona empezó a decir que su hijo le había confesado varios crímenes en los cuales se consideró que él podría ser el responsable de la desaparición de Jessica Herringa. Brad supuestamente le confesó a su padre que había cometido varios crímenes en el 2004 hasta el 2014 y de hecho la forma de actuar de él era muy similar a lo que posiblemente le había pasado a Jessica. Él constantemente atacaba a mujeres de color blanco, con cabello rubio y que llevaban gafas. Curiosamente esto coincidía perfectamente con las características de Jessica. Al darse cuenta las autoridades que prácticamente estaban enfrente de un abusador en serie, decidieron arrestarlo el 7 de febrero. Ellos se dirigieron hasta la casa de Brad Mason y de inmediato tocaron a su puerta. Cuando esta persona abrió, estaba con un arma que no era un arma de verdad, sino que era un arma de réplica y de inmediato amenazó a las autoridades. Cuando las autoridades se vieron en esta situación, ellos de inmediato reaccionaron y le dispararon a Brad, quitándole la vida de inmediato. Ahora, en medio de este escenario, viendo que Brad estaba sin vida, ya no tenían alguna manera de saber si esta chica estaba con vida o no, o dónde podría estar, porque la persona, el principal sospechoso, ya estaba sin vida. No había manera de que pudiera confesar o decir algo. Después de este escenario, el caso de Jessica entró prácticamente en un periodo frío donde no se avanzaba. Pasaron 3 años de la desaparición de ella y nada parecía conducir a poder esclarecer lo que le había pasado a la joven o dónde podría estar. Pero todo esto cambió cuando una joven de 15 años decidió poner una denuncia diciendo que el día anterior una persona la había atacado intentando robarla, llevársela, pero ella se pudo zafar de su captor y a la vez poner la denuncia diciendo cómo era este sujeto, las descripciones, y algo que llamó mucho la atención es que esta persona curiosamente andaba en una minivan que era exactamente la que se estaba buscando en el caso de Jessica. Aunque en su momento no se sabía cuál era la placa, esta otra chica sí pudo dar todas las descripciones de la persona que andaba en esa minivan.
minivan, y curiosamente, como ella describió a esta persona, a este sujeto, era como el retrato hablado que se había hecho en el caso de Jessica. Entonces, a partir de la denuncia de esa adolescente y con todas las coincidencias tan claras que habían y que se relacionaban también con el caso de Jessica, decidieron investigar y dar con aquel sujeto. Resulta que luego pudieron descubrir que se trataba de Jeffrey Willis. Con todo esto pudieron descubrir que Jeffrey Willis era aquel sujeto que constantemente visitaba el lugar donde trabajaba Jessica y que también tenía las mismas características de aquel sujeto que había estado aquella noche como coqueteando con Jessica, diciendo que los clientes la protegían a ella también. Y reuniendo así toda esta información, las autoridades procedieron a seguir investigando a Jeffrey. Al investigar el lugar de trabajo de Jeffrey, los compañeros llegaron a decirle a las autoridades que este hombre estaba programado para trabajar la noche del 25 de abril del 2013, pero que nunca llegó ni se presentó a trabajar en los días posteriores. Así que para el 16 de abril del 2016, la policía decidió arrestarlo y allanar la minivan. Cuando la policía examinó aquel vehículo, propiedad de Jeffrey, su contenido les puso los pelos de punta. En esa minivan había una gran cantidad de cuerdas, de esposas, había también jeringas que al parecer tenían un contenido que podía adormecer a las personas. Todas estas modificaciones que tenía el vehículo por dentro lo hacían ver a él como un depredador. Al tener todas estas evidencias, las autoridades lograron conseguir una orden de registro en la casa de Jeffrey. Allí pues encontraron más cosas perturbadoras. En su computadora, carpetas, había un montón de cosas que directamente lo podían culpar a él o que de cierta manera se podía ver como un sujeto muy peligroso, asqueroso, morboso. Se pudieron encontrar además varios videos que habían sido bajados de la web oscura y todas estas iban dirigidas como a hacerles ataque a personas inocentes, personas que no podían defenderse y también personas que tenían ciertas características como las de Jessica. Adicionalmente, se encontró una carpeta en el disco duro de la computadora personal y esta estaba etiquetada con las siglas BICS, que eran las abreviaturas de víctimas, y dentro de esta carpeta habían dos juegos más de carpetas con las siglas RSV y JLH, lo que eran iniciales para Rebecca Sue Blech y Jessica Lynn Heringa. Dentro de esas carpetas se encontraron fotos de ambas mujeres. También habían artículos como por ejemplo aquellos donde se estaban buscando a Jessica, donde prácticamente se mostraban como toda la investigación de las autoridades. Todo esto lo tenía él almacenado. Incluso lograron descubrir que Jeffrey, para ingresar en varias cuentas, él utilizaba una clave. Al descifrarla se dieron cuenta que eran las iniciales de Jessica y la fecha del día de su desaparición. A partir de ahora les voy a poner un poquito de pausa a lo que es el caso de Jessica y mencionar sobre la otra chica que encontraron entre las carpetas. Resulta que esta mujer era una joven de 34 años, ya estaba casada, tenía hijos, era de piel morena, de cabello negro largo y se cuenta que ella un día salió a trotar y este hombre estando en su minivan la agarró. Evidentemente abusó de ella físicamente y luego terminó con la vida de ella. La policía de inmediato no logró conseguir como el cuerpo de Jessica ni dónde estaba ubicada exactamente. Realmente no sabían dónde podría estar, pero sí lograron identificar y encontrar el cuerpo de Rebecca. Y en gran medida el haber encontrado a Rebecca ayudó muchísimo también en el caso de Jessica. De inmediato, pues, una de las cosas o de las sentencias que se les dio a Jeffrey fue por Rebecca, pero todavía seguía en investigación el caso de Jessica, que por lo tanto, como no había cuerpo o no había como evidencias más contundentes, no podían juzgarlo por el caso de Jessica, cosa que a mi parecer me pareció un poco loco, porque siento que con todo lo que se había encontrado era más que evidente que este hombre era peligroso, pero pues ante la justicia todavía se necesitaba algo más para poder juzgarlo en el caso de Jessica. Para el 21 de junio del 2016, el primo de Willis, de nombre Kevin, un ex guardia de la prisión del Departamento de Correcciones de Michigan, fue acusado de mentirle al oficial de policía durante la investigación que se estaba llevando en contra de su primo Jeffrey. Sin embargo, la policía no reveló cuál fue la información en la cual se descubrió que Kevin había mentido. Resulta que Kevin se declaró culpable por haber mentido ante las autoridades, pero a partir de ese momento no quiso confesar más nada. Pero resulta que las autoridades no se quedaron con eso y decidieron presionar más a Kevin e incluso empezaron a decirle que él también estaba involucrado en la desaparición de Jessica. Y fue tanta la presión que obligaron que este sujeto pudiera hablar sobre lo que había pasado.
Después de tanta presión, Kevin admitió que sí había visto a su primo Jeffrey, incluso con Jessica. Esta chica, aquel día que desapareció, Jeffrey la tomó, estaba muy golpeada, había sido abusada y Jeffrey le había pedido a su primo Kevin que lo ayudara a ocultar aquel cuerpo. Y efectivamente así fue, él lo ayudó y después se cayó todo. Otra parte de la confesión de Kevin a los investigadores fue que él y Jeffrey habían envuelto a Jessica en una sábana y la habían llevado al área de Sheridan Road, cerca de Laketon Road, donde Jeffrey ya había colocado palas y la enterraron en un agujero que Jeffrey había cavado previamente. Así que para el 27 de noviembre del 2017, Kevin no impugnó el hecho de haber sido o de haber cooperado en el ocultamiento del cuerpo de Jessica. Por lo tanto, el 9 de enero del 2018 también fue sentenciado por haber participado de cierta manera en este crimen. Con la declaración que se pudo conseguir de Kevin es que las autoridades finalmente pudieron llevar a juicio a Jeffrey Willis por todo el daño que le hizo a Jessica. Teniendo pruebas suficientes, el juez Raymond señaló evidencia como la carpeta en la computadora de Willis titulada BICS, que contenía las fotos de Jessica y la fecha de su desaparición. También encontraron videos comprometedores, y algunos de los cuales fueron simulados y otros eran reales. El juicio tuvo lugar en mayo del 2018. Después de 1 hora y media de deliberaciones, el jurado encontró a Jeffrey Willis culpable y el 16 de mayo del 2018 recibió una cadena perpetua sin libertad condicional un mes después. Mucho antes de que se desarrollara bien la investigación y se encontraran los sospechosos, los padres de Jessica estaban exigiendo a las autoridades que se hiciera algo más por la protección de los trabajadores que pues tenían estos turnos nocturnos de 11 de la noche a 5 de la mañana, donde pues ellos tenían que trabajar solos, como en el caso de Jessica, que las dejaban en una tienda completamente sola, no tenía otro compañero, y como pudieron ver tampoco habían cámaras de vigilancia dentro de los establecimientos. Con todo lo que se estaba haciendo, se anunció un proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Michigan titulado Jessica Herringa ACT, o alternativamente la ley de Jessica. En esta ley prácticamente lo que se pedía era que se cuidara o se protegiera a estos trabajadores en aquellas horas, donde fuese prohibido que un trabajador estuviese solo. Entonces esta ley lo que establecía era que hubiera 2 empleados por lo menos y que hubiese también cámaras de vigilancia no solo afuera del establecimiento, sino también dentro y en la parte trasera de la estación de servicio. Pero resulta que el pasado 11 de marzo 2020 se negó esta ley porque resulta que los propietarios de estas pequeñas empresas se empezaron a quejar diciendo que sería mucho gasto para ellos hacer todo esto. Primero que nada tenían que crecer en personal para tener a 2 personas en la noche, tendrían que entrenarlos, esto sería un gasto más, como también poner las cámaras, que sería un gasto extra. Cosa que bueno, a mí personalmente me parece algo absurdo. Siento que sí era correcto, o que por lo menos de cierta manera o cierta medida se podría ayudar un poco el tener cámaras, y que efectivamente un trabajador no debería estar en horas peligrosas solo. El caso en sí me pareció bastante fuerte, me pareció también muy triste, y algo que me faltó decirles es que aparentemente este sujeto, Jeffrey Willis, también pudo haber tenido más personas pues en su cargo, en su nombre, o sea, pudo haber atacado a más mujeres, solo que pues no se ha podido demostrar, y pues esta persona desde la fecha que fue condenado hasta que fallezca va a tener que estar tras las rejas porque es un total peligro. Antes de despedirme les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo, y les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.